Vamos a hablar sobre preguntas y respuestas dentro del espacio Construir, sobre investigación educativa en mindfulness y compasión. Esto es un tema que nos demandaron ampliamente en el congreso anterior, ¿no? Muchos estáis haciendo actividades, muchos queréis evaluarlas de alguna forma y hace falta cierta formación en investigación, en metodología. La sesión la tenemos con Jesús Montero. Él es el metodólogo, el experto en investigación de nuestro grupo. Él se ha formado, bueno, ahora voy a contar un poco su currículum, pero va habitualmente a Oxford, a Cambridge, ¿no? Porque todos los temas de investigación y metodología, como todo lo demás, va cambiando, ¿verdad? Desde que empezamos a publicar hace 15 años o 10 años hasta ahora, aunque parece increíble, también la metodología se ha modificado y es mucho más exigente, mucho más demandante de lo que era hace unos años. Os cuento rápidamente un poco de su currículum. Jesús Montero es diplomado en Educación Física por la Universidad de Zaragoza, licenciado en Psicología Clínica por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y es doctor por el Departamento de Medicina y Psiquiatría de la Universidad de Zaragoza. Él hizo su tesis con nosotros, es verdad, en temas de burnout, desarrollo de quemado profesional, desarrolló una escala específica muy interesante que se está utilizando mucho a nivel internacional porque la relacionaba el burnout con los subtipos clínicos y tenía una finalidad predictiva. Para que os hagáis idea, por ejemplo, el hecho de que uno esté, digamos, adicto al trabajo, pues a las empresas les parece fenómeno y a todo el mundo le parece fenómeno, pero es el paso previo al quemado profesional, ¿no? Entonces ahí ya habría que intervenir y ahí nunca se interviene porque no hay conciencia de que eso es un problema, ¿no? Eso sería solamente un ejemplo. Entre sus líneas de investigación se encuentra esta escala de burnout y muchos trabajos sobre burnout. Hicimos uno en la Universidad de Zaragoza y en otros entornos. Y en los últimos 7-8 años, sobre todo, se está dedicando con nuestro grupo a la investigación en mindfulness y compasión, cómo todo esto se asocia a bienestar psicológico, a rendimiento, a sociabilidad, a aspectos de espiritualidad, a variables biológicas como son telómeros o como son marcadores de neuroinflamación, etcétera, etcétera. En fin, él también es experto en metodología cualitativa. La metodología cualitativa que viene de las ciencias sociales y no la hemos utilizado tanto tradicionalmente en medicina, en psicología, etcétera, también se está empleando cada vez más porque nos permite, cuando no hay una idea clara de cómo se quiere o qué es lo que se quiere investigar, enfocar el proceso y posteriormente se utiliza metodología cuantitativa. Muchos trabajos ahora se hacen con métodos mixtos que se llama cuali-cuantitativos. En fin, la verdad es que es todo un mundo apasionante. Sobre esta base, si os parece, damos paso a que los que queráis preguntar aspectos de metodología, de lo que queráis en relación a proyectos de investigación que tengáis. Eso sí, os pido que las preguntas sean cortas para que las respuestas también puedan serlo y más gente pueda participar. Damos paso a eso. Dimos la opción en el Congreso de que hubiese gente que nos mandase preguntas online para esta sección. Las tenemos, quiere decir que si nadie pregunta, pues utilizaremos estas preguntas que nos han hecho, pero yo creo que el cara a cara y el estar aquí es una oportunidad única de compartir y experimentar. Así que, cuando queráis, empezamos. La primera pregunta es, ¿cómo se llama la escala de burnout tuya? ¿Qué nombre tiene para poder buscarla? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Gracias a Javier por la presentación que ha hecho de mi persona. Bueno, así por ir un poquito al grano porque vamos un poquito justitos de tiempo. La escala es el Burnout Clinical Subtype Questionnaire. Es el cuestionario de subtipos clínicos de burnout. Y las siglas son BCSQ. Con esta escala puedes medir 3 diferentes perfiles clínicos. El subtipo frenético, sin desafíos y desgastado. Cada uno de ellos con sus características propias. Pero bueno, si quieres indagar un poquito con esto, yo creo que ya tienes para ir mirando. Y la otra pregunta es otros instrumentos de medida que estén validados y que se estén utilizando actualmente en los estudios que se están llevando a cabo para poder continuar con otros estudios. ¿Me hablas de burnout en concreto? No, de mindfulness en general, Ajá. de atención, cómo se están midiendo todas estas variables. ¿Hay criterios consensuados sobre los instrumentos de medida que se están utilizando? ¿Cada uno utiliza el que considera?
un poco sobre esta perspectiva. Claro. Por antonomasia, el estándar, el gold estándar que en estos momentos se está utilizando es el FFMQ, que es un cuestionario validado de 39 preguntas que mide 5 subescalas y que a nivel internacional cuentas con validaciones en todos los idiomas, ¿vale? Tiene unas características psicométricas adecuadas para medir el constructo de mindfulness, ya te digo, en cinco subfactores. Por ejemplo, la capacidad de observar, de describir, de atender, de no juzgar la experiencia interna y de no reaccionar a esa experiencia interna, ¿de acuerdo? Ese sería el gold estándar, básicamente. Pero claro, en función de la población a la que tú quieras hacer referencia, pues a lo mejor este cuestionario no es del todo adecuado. Por ejemplo, niños muy pequeños, tal vez las elaboraciones, los ítems y las preguntas de este cuestionario pues exigen cierta capacidad metacognitiva que a lo mejor en según qué edades todavía no ha sido desarrollada. Por lo tanto, en ese caso tendríamos otros cuestionarios, como por ejemplo ¿cómo se llamaba este cuestionario para los niños? Sí, el CAMM, exacto, C-A-M-M. Es un cuestionario que ha sido recientemente validado en español, no sé si te suena, el CAMM, Sí. Child and Adolescent Mindfulness Questionnaire, por ejemplo, ¿no? Para niños, adolescentes y de infantil. Este cuestionario tiene una sola dimensión, que sería básicamente atencional, y en la validación española consta solamente de 5 preguntas. La propuesta original son 10 preguntas, pero en la validación española ha habido que reducir 5 de ellas para obtener una estructura factorial consistente. Entonces, bueno, este cuestionario con solamente 5 preguntas, es decir, de una manera muy breve, podría medir los aspectos más atencionales del mindfulness. Y bueno, pues un poco... Compasión, sí, también de compasión podríamos hablar de la Self-Compassion Scale, que es el gold estándar que se utiliza en todo el mundo, ha sido traducido en numerosas lenguas y hay estudios transculturales que demuestran un poquito pues las características de ese cuestionario desde el punto de vista del modelo teórico que la autora Christine Neff propone. Digo desde ese punto de vista porque hay bastante... Hay cierta pelea a nivel teórico sobre el constructo de compasión en estos momentos, ¿no? Es un punto de lanza en la investigación ahora mismo. Entonces, este cuestionario lleva años utilizándose, está ampliamente aceptada su utilización, básicamente porque no había otra cosa para medir compasión o autocompasión en estos momentos. Pero la Universidad de Oxford, con los de Exeter, están desarrollando ahora una nueva escala en relación a este constructo que seguramente saldrá este año que viene, que consta de otras dimensiones diferentes y que hace la diferenciación entre compasión hacia uno mismo y compasión hacia los demás. Esta escala, la verdad es que es muy prometedora. Nosotros estamos llevando a cabo el trabajo de validación al español de esta escala y bueno, en relativamente poco tiempo estará al alcance de todos. Yo quizás solamente por cerrar, incluir una escala de mindfulness y otra de compasión si hacéis este tipo de intervenciones es imprescindible, pero además habría que evaluar el resultado final, ¿no? Porque mindfulness y compasión se considerarían los factores intermedios que llegan al resultado final que queráis, es decir, que haya un mejor ambiente en el aula, que haya una mejor atención, concentración, que haya lo que sea. ¿Me explico? Es decir, solamente demostrar que la intervención aumenta mindfulness o compasión es interesante, pero es que se da por hecho. Lo que hay que demostrar es que además hace algo más y que a la vez que se consigue ese resultado aumenta mindfulness y compasión para que se sepa que son los factores intermediarios que llegan a ese resultado, ¿no? Ya que lo habéis comentado, ¿alguna para valorar clima de aula, alguna escala? Hay muchísimas, hay muchísimas. De hecho, yo aquí había preparado... ¿Aquí se oye mejor? Sí. Había preparado 2 repositorios donde podéis obtener un montón de escalas, ¿vale? A nivel internacional, la APA, la American Psychological Association, tiene un repositorio de instrumentos de medida psicológicos que lo podéis obtener buscando en Google Psych Test, simplemente. Ahí podéis encontrar una gran cantidad de escalas. Aquí a nivel nacional tenemos bibliopro.org. Entonces, bueno, ahí es que hay tal cantidad de constructos que podemos medir, desde, pues no lo sé, sociabilidad, agresividad, rendimiento cognitivo, hay muchísimas escalas. Entonces hay que tener muy claro cuál es el objetivo de nuestro estudio, ¿no? ¿Qué es lo que queremos mejorar con nuestra intervención, básicamente? Si lo que queremos hacer es mejorar aspectos de la sociabilidad entre los alumnos o queremos aumentar su rendimiento, su capacidad de atención.
Es decir, en función de, como decía Javier, los objetivos generales que nos hayamos planteado, pues utilizaremos unos instrumentos de medida de acuerdo a esos objetivos, ¿no? Lo que comentaba Javier subrayó está muy bien dicho, es decir, las mejoras en mindfulness y en compasión siempre serán el vehículo a través de los cuales conseguiremos mejoras en otras cosas que nos hayamos propuesto. ¿De acuerdo? Todas las presentaciones de los ponentes que nos las den, desde las mías, lo que está contando Jesús ahora os lo pasaremos por mail a los que nos hayáis escrito y tengamos el mail. Quiero decir que todo esto lo vais a tener, porque es complejo y hace falta mirarlo con detenimiento. Y lo último que quería comentar es algún estudio a nivel universitario que tenga una réplica que se pueda realizar desde otra comunidad autónoma. A nivel universitario, ¿verdad? Con estudiantes universitarios. Es que el estudio, con mayúsculas ahora en estos momentos, es el de la Universidad de Cambridge, en ese sentido. Quiero decir, ese es el estudio de referencia que tenemos ahora. Es el primer estudio con una potencia grande y con una complejidad suficientemente grande como para poder ver detalles, ¿no? de lo que pasa tras llevar a cabo una intervención con mindfulness en estudiantes universitarios. Nosotros en estos momentos estamos haciendo una réplica de ese estudio y bueno, esperamos que en cuestión de un año o así podamos publicar los resultados al respecto. Pero en el Congreso tenéis a Julieta Galante que va a hablar de ello. Ella es una argentina que está en Cambridge y que nos va a hablar de eso. Podéis hacerle todas las preguntas que queréis y se puede intentar replicar, lógicamente. Es complejo, porque claro, los británicos tienen pasta abundante para poder hacer los estudios. Eso es lo que quería. Una de las cositas que quería subrayar también es que hace falta dinero y hace falta una gestión de recursos adecuada para poder llevar a cabo un proyecto de esas características, ¿no? Porque me parece que eran alrededor de 600, 800 sujetos los que participaron en ese estudio. Es decir, hace falta mover recursos para poder hacer una intervención con tantos sujetos, hacer las evaluaciones pertinentes, etcétera, etcétera. Entonces, antes que ponerse con eso, hay que elaborar un buen proyecto de investigación para poder contar con financiación adecuada, pasar los comités de ética correspondientes, etcétera, etcétera. No, quería decir que estuve escuchando ya varias investigaciones y me llamó la atención que se usan técnicas cuantitativas, no sé cómo decirlo de una manera compasiva, pero observo que se usan técnicas cuantitativas y el efecto es como tirar un misil a un hormiguero. Tú quieres matar a un hormiguero y le tiras con un misil. ¿Y qué pasa? Destruyes el hormiguero. Ya. Entonces allí las técnicas quali son mucho más efectivas, que es lo que ustedes han dicho. Sí. O por ejemplo, que los estudios te ponen índices de significancia que no son realmente apropiados. Una significancia de 0,013 no es un nivel de significancia apropiado. Eso es un comentario que de lo que he escuchado y me ha llamado la atención. Por eso me parece que enfatizar sobre las técnicas cualitativas es muy importante. Y la segunda cosa es que Javier dijo recién que había que medir el resultado final. Entonces, por ejemplo, yo estoy en un aula y hago una intervención. Yo me dedico a la didáctica de la matemática. Entonces, bueno, pretendo que los resultados tengan incidencia en eso. Ajá. Aparte de lo que puedan darme los cuestionarios que él ha indicado, los cuestionarios que, como él dijo, van a dar buenos resultados, seguro. Sí. Y entonces tengo pocos alumnos allí, porque en un curso de matemáticas, ¿cuántos alumnos tengo? Salvo que esté en la universidad con una cátedra de 300, 400, 500 estudiantes. Y entonces ahí, ¿cómo hago si tengo 30 alumnos? ¿De qué nivel estamos hablando? En el secundario. En secundaria. Bueno, pues podríamos tener varias aulas en ese caso, ¿no? Y tú dices que junte todo, pero entonces el resultado final no va a estar adaptado a la población. Que junte todo del mismo nivel, de la misma clase. Quiero decir, si por ejemplo tiene varias vías en una misma clase, podría utilizar diferentes clases para comparar resultados entre unos y otros, unos aplicando un tipo de programa, otros no aplicando ese tipo de programa. Podríamos hacer combinaciones de ese estilo. De todas formas, yendo al inicio de todas las preguntas que usted había planteado, ¿verdad? El tema del cualitativo versus cuantitativo lo veremos mañana en un taller a las 9 de la mañana, si os queréis animar, ¿vale? Entonces, ahí hablaremos de todo esto. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes de utilizar un tipo de metodología u otra? No es que estén enfrentados entre sí, sino que básicamente son complementarios y nos están dijéramos que, informando de cosas diferentes, ¿verdad? A nivel cualitativo, lo que somos capaces de observar son las experiencias de los sujetos que están siendo objeto de nuestra intervención. Sus experiencias íntimas, personales, sus vivencias, los significados que dan a sus vivencias y al hecho de haber sido intervenidos de esa forma.
A nivel cuantitativo lo que queremos ver es si hay diferencias entre los niveles de esos niños en determinadas variables muy concretas, entre el antes y el después, o comparándolos con grupos control, o etcétera, ¿no? Claro, la perspectiva veis que es diferente, ¿no? La metodología cualitativa es muy interesante al inicio de la implementación de un programa, porque te permite ver dónde van a estar los problemas, las dificultades, por qué no se ajusta del todo bien una intervención con una población determinada. Ese tipo de cosas te las reporta la investigación cualitativa. A mí particularmente en estos contextos me gusta la observación participante, ¿no? La toma de registros sistemáticos, hacer preguntas a los propios sujetos y ir elaborando toda esa información hasta ver qué categorías un poco describen las experiencias de las personas que han sido intervenidas. Todo eso te da una información de si estás yendo bien, por el camino adecuado, etcétera. Claro, la metodología cuantitativa tiene diseños más cerrados que no permiten ir elaborando la información a lo largo del proceso, sino que todo ese proceso tiene que estar de antemano cerrado, ¿no? Por eso dijéramos que son cosas complementarias. Yo aconsejaría llevar a cabo una investigación cualitativa piloto antes de llevar a cabo la implementación de un programa más seria, claro. No sé si con esto te estaba respondiendo. Luego, a nivel de significancias, cuidado, porque lo de los valores de probabilidad que comentabas, del 0,013, lo que sea, eso es bastante relativo, quiero decir, como depende bastante de los tamaños de muestra que manejemos. Por ejemplo, en el estudio de Cambridge que estábamos comentando hace un momento, con 600, 800 sujetos, cualquier pequeña diferencia en los sujetos va a ser estadísticamente significativa, porque vamos a tener una potencia lo suficientemente grande como para poder decir si ha habido cambios o no ha habido cambios. Con poquitos sujetos, poder decidir si las diferencias han podido ser debidas simplemente al azar o son consecuencia de nuestra intervención ya es más complicado. Entonces el tema de los p-valores aquí tal vez no es tan importante, sino que lo importante sería fijarse en el tamaño del efecto que hemos conseguido, y eso es otra medida estadística diferente. Esa sería una medida del tamaño de las diferencias, por ejemplo, entre dos valores medios, de un antes y un después. Así a grosso modo, teniendo en cuenta un poquito la variabilidad de cada una de esas medidas también. Pero ves un poquito lo que digo, en tu caso, sí, con poquitos sujetos, tendrías que ver los tamaños de los efectos. Hacer un estudio de aleatoriedad, por ejemplo. Ajá, también. Eso es. Entonces, más o menos, no sé sí. si no entendí lo que es el evaluar el resultado final. Evaluar el resultado final, evaluar el resultado final a nivel cuantitativo, ¿te refieres? Lo que dijo Javier, él sí, dijo que debíamos evaluar el resultado final. Claro, tú por ejemplo observas en una clase un determinado nivel de agresividad entre los alumnos y lo mides, ¿no? Antes de hacer la intervención. Y obtienes medidas de cada uno de los sujetos en agresividad. Desarrollas el programa de mindfulness o compasión y haces otra medida de esos niveles de agresividad. Y comparando ese antes y después grupal, puedes deducir si ha habido cambios o no ha habido cambios a lo largo del proceso. Un poquito sería eso. Entonces la medida final sería esa, justo al terminar el proceso. Puede haber otras medidas de seguimiento a los 3 meses para ver si esas mejoras se han mantenido en el tiempo. A los 6 meses, por ejemplo. Con eso vamos a ser capaces de observar si efectivamente esas mejoras que hemos conseguido justo al terminar el programa se han mantenido. Porque los sujetos siguen practicando ejercicios que les hemos enseñado o porque realmente una vez que adquieres esas habilidades ya se consolidan y se quedan ahí estables. Sí, yo lo que quería insistir es que en algunos estudios, sobre todo las personas que empiezan, solo miden mindfulness y compasión, nada más. Eso no es interesante, eso no vale la pena, eso no es publicable, porque lo que hay que medir es, por ejemplo, agresividad o rendimiento cognitivo o lo que sea. Y o aprendizaje podría ser también. Son intermediarios. Claro. Entonces, hay que elegir otras medidas que no sean mindfulness y compasión porque esas se dan por hecho y tienen que demostrar que se aumentan a la vez que se obtiene el resultado, ¿no? Porque simplemente medir si cualquier intervención que haga y se aumenta mindfulness y compasión se da por hecho, ¿no? Claro. Si una intervención de mindfulness no es capaz de aumentar los niveles de mindfulness, no hemos hecho nada. No hemos hecho nada, ¿no? Muchas gracias. Nada, a ti. Hola. A ver, mi pregunta es relacionada con las NEAE, necesidades educativas especiales, digamos, porque antes hemos hablado pues de las discapacidades leves y tal, pero yo, por ejemplo, me interesa mucho el tema de las altas capacidades, que es también NEAE, pero digamos, por así decirlo, positivo, ¿no? Están las que diríamos negativas, que hay, siempre que se habla de NEAE, automáticamente nuestra mente lo asocia a eso. Entonces, nada, me imagino que habrá algún estudio o algo
relacionado con mindfulness y altas capacidades o... Bueno, es eso. Yo no sé, Javier. Es curiosidad. Yo no conozco nada al respecto, ¿eh? En ese campo me parece súper interesante. Yo en estos momentos no conozco nada que se haya hecho con niños superdotados, ¿no? Podríamos decirlo. Pero además es una... No hay nada, sí. No hay nada. Es una población, además, que no solo tiene aspectos positivos, sino que tiene dificultades de manejo también. Entonces, para aprender a manejar esas dificultades, el mindfulness podría ser una intervención muy interesante. La verdad es que me parece una aportación muy buena. Sí. Sí, porque es una población que tiende al aburrimiento, porque claro, es demasiado sencillo lo que se está dando ahí para ellos, ¿no? Entonces, mindfulness se considera que es el mejor antídoto contra el aburrimiento, porque te permite estar en el momento presente. Pero que yo sepa, no hay ni un estudio sobre el tema, ¿eh? Así que, ya sabes, el resultado, tienes que mirar cuál sería el resultado final, ¿no? Que puede ser rendimientos académicos y tal. Lo que pasa es que el tema es complicado y engancho con una pregunta de las que nos han llegado, que es el tema de los comités de ética, etcétera. La verdad es que nosotros cuando hacemos el estudio aquí en Zaragoza o incluso en Cambridge tuvieron el mismo problema. La medida mejor sería los resultados académicos de los individuos, como os podéis imaginar, ¿no? En una universidad hacemos mindfulness y ver si antes y después de la intervención o comparados con otro grupo mejoran los rendimientos académicos. Pero eso tiene importantes dificultades éticas, porque en la mayor parte de los estudios solo se puede medir el resultado que cuentan los alumnos. No sé si me explico. Que te digan, pues yo el año pasado saqué 5 sobresalientes y este año 3, por ejemplo. Pero ir a los datos, las universidades en general no te dejan, eso por supuesto tiene que pasar en un comité de ética, pero pasándolo muchas veces no nos dejan, ¿eh? A nosotros, por ejemplo, nos han dejado, y en Cambridge creo que tampoco les dejaron. No dejan tener acceso al dato de los resultados que tienen, porque se considera que es, bueno, en la Universidad de Zaragoza, cuando salen las notas, no sale el nombre, no sale Javier García Campayo, sale un número de identificación, para que yo no pueda ver tu nota, por ejemplo, ¿no? Entonces, los temas éticos son clave. Y la mayor parte de los estudios, a poco importantes que sean, tienen que pasar a un comité de ética, si no, ninguna revista lo publica. Sí, además, en relación con esto de los comités éticos, es interesante pasar los comités de ética, sobre todo porque podemos estar interviniendo sobre sujetos especialmente vulnerables y tiene que haber protocolos de actuación en caso de obtener pues, resultados no deseados, ¿no? Entonces un comité de ética va a vigilar esos aspectos muy bien, ¿no? Así como el tema de la intimidad de los participantes. Por eso, desarrollar proyectos de investigación antes de llevar a cabo las investigaciones es muy interesante, porque plasma nuestras preguntas de investigación en un documento escrito que puede ser evaluado por terceros, ¿eh? Alguien nos preguntaba, es una pregunta compleja, dice, soy profesor de educación primaria, ¿cómo puedo investigar en mi aula sin saber nada de estadística? ¿Qué opciones tengo? Creo que la solución es mandárselo a alguien que sepa estadística, ¿no? Pero... Pocas. Sí, aquí la respuesta un poco yo creo que es que la idea que se nos tiene que quedar es que investigar no es una cuestión individual. O sea, investigar es una cosa de grupo y cada persona del grupo aporta en función de sus aprendizajes y de sus sabidurías. O sea, es algo complejo investigar, que necesita pues, manejar no solo conocimientos, sino también recursos. Y entonces hace falta saber gestionar esos recursos, ¿no? Entonces, yo lo que le recomendaría a esa persona que no sabe estadística es que se ponga en contacto con un grupo de investigación ya formado y que de alguna manera colabore con ellos y que él aporte desde su punto de vista del trabajo de campo todo lo que pueda aportar y a cambio recibirá todo el asesoramiento metodológico que sea necesario, ¿no? Dos preguntas más del banco, si no queréis comentar nada, y iremos acabando. Una ha sido ya contestada por Jesús, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar instrumentos de medida para las diferentes variables? Él os ha pasado, os lo mandaremos, 2 bancos de instrumentos de medida. Lo que pasa es que, claro, eso es como perderse en el bosque, porque cada instrumento de medida tiene características específicas, ventajas e inconvenientes, ¿eh? Yo creo que la recomendación más sencilla, Jesús nos dirá, es ver quién ha investigado en ese tema, qué instrumentos ha utilizado y utilizar los mismos. Esto parece de cajón, ¿eh? Es decir, no vamos a inventar la pólvora, está ya inventada, haced lo mismo que han hecho otros y repetid, pero no sé cómo lo ves. Claro, sí, totalmente. Y además eso nos permite poder comparar realmente los resultados, porque si estamos utilizando instrumentos diferentes, posiblemente estamos hablando de cosas distintas también. Es decir, 2 instrumentos de medida sobre la agresividad pueden estar enfocados en aspectos diferentes de la agresividad. Entonces, los resultados de esos 2 estudios que utilizan esos 2 instrumentos distintos pueden no ser comparables, ¿no? del todo. Entonces, claro, es bueno si estás replicando otros estudios ya realizados, pues un poquito utilizar los protocolos de medida de esos mismos estudios. Sí, totalmente de acuerdo, Javier. ¿Alguna pregunta más?
una última de los que nos hacen en el banco es también una pregunta muy frecuente, ¿no? Me gustaría hacer investigación, pero me gustaría que la intervención fuese flexible, adaptada a la gente, etcétera, etcétera. Bueno, ya veis que esto es como lo contrario a la investigación, porque claro, la investigación tiene que ser muy rígida en el sentido de que pueda ser replicable, en fin, perfectamente definida de antemano, etcétera, etcétera, etcétera. No sé cómo lo ves, Jesús. Hay un marco cualitativo que se llama la investigación-acción que tendría cierta flexibilidad en ese sentido. Es decir, la investigación-acción nos permite reflexionar sobre nuestra propia práctica buscando mejoras progresivas sobre los programas que estamos implementando. De tal manera que mediante esta metodología nos movemos en una suerte de espiral en procesos de investigación y al mismo tiempo respuesta a los resultados de esa investigación y lo llevamos hacia adelante. Por ejemplo, el primer paso sería la identificación de un problema, ¿no? Es decir, ¿por qué este programa no está funcionando? Una vez que hemos visto eso, nos podríamos preguntar qué es lo que se ha hecho y haríamos un diagnóstico de qué es lo que se había hecho en ese momento, ¿no? Hasta ese momento. Luego podríamos pensar en propuestas de cambio y ver qué posibles consecuencias podrían tener esas propuestas de cambio. Podríamos implementarlas y luego podríamos al final evaluarlas y entrar en otro ciclo de investigación-acción. No sé si me explico un poquito, ¿veis la idea, no? Es decir, a nivel cualitativo, cuando estamos implementando algo, podríamos estar interrogándonos y reflexionando sobre nuestra propia acción como investigadores, de tal manera que en ciclos de investigación-acción podríamos ir depurando todas esas cositas que a lo mejor están haciendo que la investigación no se ajuste del todo a los objetivos que nos habíamos planteado y podríamos ir depurando y definiendo un poquito la intervención de acuerdo a las características y al contexto concreto en el que queremos llevarla a cabo. Bueno, muchas gracias por estar aquí respondiendo a las preguntas. Quisiera saber cuáles son como las líneas prioritarias de investigación actualmente en mindfulness y compasión, si se pudiera brevemente definir como cuáles serían las vías. Es que líneas hay muchas, ¿eh? Actualmente el mindfulness y la compasión lo abarcan prácticamente todo en la investigación clínica y psicológica. Entonces tendríamos un campo de todas las variables biológicas, psicofisiológicas y todo eso, ¿verdad? Luego tendríamos, pues no sé, campos como las organizaciones y el trabajo, los aspectos educativos, con todo eso, ¿no?, que hay dentro de cada uno de ellos. Los aspectos más clínicos y de fenomenología de los síntomas de cada una de las enfermedades o trastornos mentales, incluso físicos. Entonces, bueno, pues tendríamos salud, educación, organizaciones laborales, psicofisiología o psicología básica. Más o menos esos serían los grandes campos y dentro de cada uno de esos campos pues imagínate la cantidad de otras subáreas que hay, ¿no? Pues en lo psicofisiológico, pues si mides marcadores de inflamación o estás centrado en electroencefalogramas o estás midiendo, no sé, hay una cantidad enorme, ¿no?, de posibilidades. En estos momentos el mindfulness y la compasión están extendiéndose sobre todas las áreas de conocimiento de la psicología y la psiquiatría. Y respecto a la escala de Kristin Neff que comentabas antes, entonces, ¿cuál sería el debate, digamos, la controversia? Porque por un lado está el marco teórico de la autocompasión de Kristin Neff y por otro lado... Me gusta que me hagas esa pregunta. No, es que precisamente nosotros estamos trabajando un poco ese tema, ¿no? La cuestión de esa escala es que establece un marco teórico en el que los factores... dijéramos que son como dimensiones con dos polos opuestos entre sí, que se manifiestan con aspectos o cualidades positivas y negativas de la autocompasión. Pues, por ejemplo, la autocompasión frente al autojuicio, el sentimiento de humanidad común o pertenencia a una humanidad común frente al aislamiento, o la capacidad de separarte de los pensamientos y de las ideas negativas con la superidentificación o sobreidentificación con ellas, ¿no? Entonces, ella establece ese marco teórico y, bueno, no está del todo claro que las cosas realmente funcionen así. Es decir, no está del todo claro porque ella propone que esos polos opuestos funcionarían de manera independiente, de manera que uno puede ser muy compasivo consigo mismo, pero al mismo tiempo juzgarse mucho. No está claro eso. No está claro. Los estudios no están, dijéramos que... respondiendo a ese marco teórico. Entonces hay otras propuestas en las que
para medir autocompasión y compasión, pues se propone sobre todo centrarse en los aspectos positivos de la compasión, porque tal vez los negativos estarían relacionados con otras variables diferentes como neuroticismo, autojuicio u otras, ¿no? O incluso psicopatología, ansiedad, depresión, otras cosas. Entonces, bueno, ahí está el conflicto. El conflicto está hay autores que piensan que sí, que este modelo teórico describe muy bien el funcionamiento de la autocompasión, de la compasión en general, y hay otros que dicen que no, que habría que centrarse sobre todo en los aspectos positivos. Y eso es lo que es la compasión, los aspectos positivos, ¿no? Nosotros un poco estamos más de acuerdo con esta segunda visión. Ya ves que el tema es muy complejo. Si vas a hacer un trabajo de investigación ahora, utiliza la escala de Neff, que es la que predomina. Dentro de 2 años ya no predominará. Predominará la de Kaiken, la de Oxford, porque está mucho mejor diseñada. Pero en este momento puedes utilizarla sin problema porque es el gold estándar. Mi pregunta está relacionada con la investigación, con esa rigidez de la que hablabais. Y sería, ¿qué programa de mindfulness y compasión consideráis que es como más adecuado para poder implementar con estudiantes universitarios? Pues hombre, nosotros te diríamos que el nuestro, el que hemos desarrollado nosotros. Claro. Tampoco hay mucho para elegir en estos momentos, como decía antes, ¿no? Ahí está el programa que han desarrollado en la Universidad de Oxford, de Cambridge, está el programa que estamos desarrollando nosotros. Me imagino que de aquí a poco tiempo irán surgiendo otros nuevos planteamientos. Ahora bien, respecto a la rigidez que decías, es que, claro, los programas tienen que ser rígidos, porque si no, y estandarizados, para saber de lo que estamos hablando y que todo el mundo haga lo mismo cuando estamos hablando de eso. Porque si no, cada uno haría un poquito lo que mejor se le da, y no está mal, pero eso ya no es hacer ciencia, eso es hacer otro tipo de cosas. Es decir, cuando nosotros evaluamos un programa tenemos que estandarizar y tener muy claros cuál es el protocolo que vamos a llevar a cabo y cuáles son y de qué manera van a ser toda la secuencia de los ejercicios y que vamos a hacer, ¿no? Todo esto a lo largo del tiempo y bien con establecidos los objetivos con los que se pretende alcanzar con cada una de los ejercicios y las sesiones, los módulos que las componen, etcétera. Es decir, un protocolo tiene que estar estandarizado. Para llegar a ese nivel de estandarización, obviamente, hay que hacer previamente otro tipo de estudios para ir un poquito tanteando, ¿no? el problema. Bueno, ahora en estos momentos, básicamente yo creo que hay los dos programas que te he comentado. Bueno, realmente hay algunos más, ¿no? Quiero decir, lo que pasa es que la mayor parte se han desarrollado en Estados Unidos, Gran Bretaña, etcétera. Entonces, uno, no están traducidos y dos, aunque estén traducidos, no están adaptados culturalmente. Es decir, que la mentalidad anglosajona y la nuestra pues no es parecida, ni siquiera el entorno, como es todo el sistema educativo, etcétera, etcétera. Entonces, si tienes interés, nosotros en un libro que publicamos en Alianza Editorial con Marta Modrego, etcétera, hay un capítulo donde están resumidos todos los programas y listados todos los programas. Si tienes interés, me escribes y yo te paso ese capítulo. Pero lo que vas a encontrar pues es como en la escala de instrumentos, como 8 o 10 programas, insisto, no traducidos, si alguno está traducido, no adaptado, que si lo vas a utilizar de forma directa, vas a echar para atrás seguramente a los alumnos, ¿no? Por eso Jesús decía que el nuestro es lo poco que hay, pero porque está en español, no porque está hecho aquí, en España, pero no. Entonces yo te paso lo que quieras, si me lo pides, con estas salvedades, que la traducción y la validación, la adaptación son temas importantes. Y vamos a dejarlo aquí, yo creo que está muy bien. Va a haber otro tema de metodología, Jesús va a volver a hablar sobre temas cualitativos, cuantitativos. Este tema os insisto en que es interesante conocerlo por lo menos, hagáis o no investigación, porque os va a permitir leer lo que hay sobre investigación. Muchas gracias.